Santander y Norte de Santander se preparan para la Cumbre Global de Liderazgo. Todos tenemos influencia. Serán 2 días de entrenamiento de liderazgo con oradores de primer nivel. Por medio de videoconferencias, contaremos con Bill Hybels. Es el pastor principal de Willow Creek y fundador de la Cumbre Global de Liderazgo, con el compromiso de desarrollar y mentorear a líderes de todo el mundo. Andy Stanley es pastor de los ministerios North Point, con más de 30 iglesias por todo el mundo. Es autor de más de 20 libros y reconocido como uno de los pastores más influyentes de América. Gary Haugen es fundador y director general de la Misión Internacional de Justicia, una agencia mundial de rescate de víctimas de violencia, esclavitud y opresión. Es reconocido en Estados Unidos como el héroe de la trata de personas. Sheryl Sandberg es directora de operaciones de Facebook. También fue vicepresidente de ventas y operaciones globales en la línea de Google. Es autora del libro de mayor venta, Leaning, catalogado como un libro inspirador y práctico. Contaremos con la participación en vivo de José Satirio dos Santos. Es pastor y misionero fundador del Centro Cristiano Internacional, proveniente de Brasil. Cuenta con un ministerio de más de 42 años en Colombia, que ha logrado traspasar fronteras y expandirse a diferentes continentes. Además contaremos con Laszlo Bock, Frederick Harden, Brian Stevenson, Juliet Fong y Angela Duckworth. Únete a más de 400,000 personas con videoconferencias en alta definición en más de 1,375 sedes alrededor del mundo, del 16 al 17 de febrero. Lugar: Auditorio Centro Familiar de Adoración. Informes: 645-8994. Valor: hasta el 15 de enero, 130,000 pesos. Y hasta el 16 de febrero, 190,000 pesos. Hola, buenos días. Qué súper bendición poder compartir con ustedes cada mañana este tiempo. Es un gran honor para mí, no lo digo por repetir, pero de verdad que es un honor para mí y anhelo cada momento poder compartir con usted este tiempo tan maravilloso, de poder disfrutar de lo mejor que yo tengo, mi Dios. Lo mejor que tiene mi familia es Dios. El tiempo que comparto con Él, aunque en realidad Él está todo el tiempo con nosotros, pero el poder separar un momento para orar, para levantar las manos, adorarle y escuchar su voz, es lo que le da sentido, lo que le da peso a mi vida, a mi familia, lo que ha sostenido estos 25 años de matrimonio con mi esposa y estos 13 años de ministerio y mi carrera cristiana durante 38 años casi ha sido su mano. Decir que lo veo o que viene y nos abrazamos físicamente, no es verdad. Sé que Él ha estado allí y lo he escuchado su voz, pero la fe me hace ver que está allí y de hecho no sería posible la vida, no habría nada. Y cuando veo las cosas por las que he pasado, las circunstancias que he vivido, de los accidentes que Él me ha librado, de las cosas que han rodeado mi casa, mi familia, mis hijos, me di cuenta que no hubiera sido posible si Él no hubiera estado allí. No hubiera sido posible, así como el mar se abrió, no fue posible humanamente, no hubo maquinaria, no hubo mano humana que pudiera abrirlo, no hubo posibilidad, fue Él el que lo hizo. Así como Él sostuvo a Israel en el desierto durante 40 años, humanamente Israel no hubiese podido sobrevivir tanto tiempo sin recursos naturales que el hombre proveyese, pero Él lo hizo. Y ese mismo Dios me sostiene a mí. Cuando miro hacia atrás, mi niñez, mi juventud, aunque aún me siento muy joven todavía, y lo que hoy hago, y lo que Dios ha hecho, y lo que hace con Telepetróleo, y la oportunidad que nos da de estar con Él cada día,
digo, ha sido su amor. Él nos ha sostenido y Él lo va a seguir haciendo, porque Él no se va a correr, Él no se va a marchar, Él no nos va a desplazar. Nuestro Dios siempre, Él dijo, estaré allí con ustedes todos los días hasta el final del mundo, no los voy a dejar. Esa es una promesa maravillosa. ¿Sabe que usted y yo somos los que nos alejamos? Somos los que nos distanciamos, los que a veces nos ocupamos tanto que no tenemos espacio para Dios. Eso es espacio, porque la Biblia tiene que ver con ocupación, ocuparse, llenarse de Dios. Eso dice Pablo en Romanos capítulo 8, que el ocuparse de Dios, del Espíritu, dedicarle tiempo a Él, amarlo a Él, adorarle, servirle, es vida. Ese tiempo nos da vida, nos nutre, nos levanta, nos inspira, nos sana. Pero cuando no lo hacemos, nos cargamos, nos enfermamos. Mire lo que pasó con la mujer del flujo de sangre. Ella solo un instante. ¿Cuánto dura tocar a una persona? Bueno, ella se demoró porque estaba muy enferma y tuvo que venir y caminar desde su casa. No sé qué tan distante estaba en la casa de ella, donde ella estaba, y su estado de salud era bastante deteriorante. Y tal vez fue muy difícil para ella. No sé cuántas veces tuvo que parar su caminar para llegar donde Jesús estaba, pero en sí el momento de tocarlo fue solo fracción de segundos. Cuando ella lo tocó y de inmediato su sangre, el flujo se detuvo. Ahora imagínese usted lo que pasa cuando usted dura una hora, media hora, un día, una semana y se acerca a Dios. Cuando usted se encierra. Yo he tenido el privilegio de irme a una montaña, a una isla, a un lugar solo, a una finca y encerrarme una semana o 2, 3 días. Realmente es fascinante. Mira lo que dice el Salmo 84. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. De veras que Dios es lo mejor. Es lo mejor. Dios es lo mejor. El salmista, yo se lo he dicho una y otra vez, lo expresa en el Salmo 16. El bien es estar con Él, amarlo a Él. Y esto no representa dejar de trabajar, dejar de estudiar, dejar de ir al supermercado, dejar de ir a la oficina. No, no, no. Representa que Él vive en mí y yo vivo en Él. Como dice Pablo, que ya yo no vivo, sino que Cristo vive en mí. Y en su presencia hay totalidad. El bien no existe fuera de Dios. Ese bien está dentro de nosotros en Jesús. Y es una alegría para mí compartirle de esto. Así que le invito a orar. Oremos a Dios. Padre, yo te doy gracias por ese nuevo día, por esa nueva mañana, por esa nueva oportunidad, por este tiempo extraordinario contigo. Gracias porque puedo verte, puedo oírte, puedo tenerte cerca de mí, puedo levantar mis manos, puedo levantar mi corazón. Tal vez algunos no tengan para pagar un operador, un teléfono que tenga datos o que tenga minutos, pero contigo no hace falta el teléfono, contigo no hace falta una señal, contigo solamente hace falta un corazón dispuesto, un corazón hambriento, un corazón sediento, Señor. Y no importa que seamos los mejores o no seamos los mejores, solamente tú estás buscando corazones abiertos. Como le dijiste a la mujer samaritana, vaya que ella no era la mejor mujer de la ciudad, ella no era la mejor referencia, ella tenía una reputación realmente no muy buena, porque como tú dijiste, había tenido 5 maridos y el que tenía actualmente no era de ella, es decir, que estaba en adulterio también. Pero como una mujer con esa reputación tiene la oportunidad de verte, la oportunidad de encontrarse contigo, y eso nos muestra el amor que tienes por nosotros, que tú no haces acepción de persona. Por eso Telepetróleo, por eso Dagoberto Pérez se acerca a ti en esta mañana, no porque yo sea bueno, sino porque tú eres bueno y porque nos amas, porque tu palabra dice que tú no viniste a buscar buenos, sino a pecadores. Y esta mañana yo te pido perdón por mis pecados y te ruego que laves mi vida y la vida de todos mis amigos, tanto niños y jóvenes y adultos y ancianos, con tu sangre. Perdona nuestras maldades, nuestras rebeliones, todo vicio, toda mentira, toda inmoralidad. Perdona, Señor, tantas equivocaciones, tantas oportunidades que nos has dado para mejorar y para cambiar y no lo hemos hecho. Oh Dios eterno, y permítenos poder aprender, poder, aún de los errores, continuar levantando la frente hacia ti, no para
para ser prepotentes, orgullosos, sino para rogarte una y otra vez, como Jesús nos enseñara, que venga tu reino. Venga tu reino a Barranca Bermeja, venga tu reino a nuestra alcaldía, venga tu reino a el Consejo Municipal, a Inderva, venga tu reino a la fuerza pública, venga tu reino a la educación de nuestra ciudad, a nuestros docentes, a nuestros estudiantes, venga tu reino a nuestros médicos, a nuestras enfermeras y enfermeros, venga tu reino a todos los profesionales, a todos los empresarios, venga tu reino a fertilizantes, venga tu reino, Señor, a la iglesia, a los pastores, a los líderes, venga tu reino y que se haga tu voluntad. Desarraiga la voluntad de nosotros, nuestros caprichos, nuestros intereses, nuestras agendas, nuestras prioridades. Señor, yo quiero que tu voluntad sea hecha en mi vida, que tu voluntad sea hecha en mis hijos, porque, Señor, tu voluntad me hace bien, tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Cuando tu pueblo Israel se inclinaba por ti, cuando se levantaban hombres rectos, temerosos de ti, las cosas avanzaban, la economía crecía, las familias eran prósperas, los enemigos no podían invadirlos porque tú peleabas por ellos. Tú lo dijiste y lo sigues diciendo, el bien es obedecerte a ti, como lo dice Deuteronomio 28, que si ustedes me obedecen, si ustedes oyen atentamente mi voz, entonces ustedes serán mi especial tesoro y ustedes son cabeza y no cola, estarán arriba y no abajo. Y yo sé que muchas de las cosas que nos pasan en Colombia y en Santander y en Barranca Bermeja es culpa de nuestro pecado, porque en el tiempo de bonanza financiera, en el petróleo, no fuimos fieles a ti, invertimos el dinero para corromper a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Muchos hombres dejaron a sus esposas por una mujer extra y abandonaron a sus hijos y a sus familias e invirtieron en cualquier otra cosa menos en el bienestar de sus vidas. Oh Dios, perdónanos, aunque no todos lo hicieron así, pero permítenos poder aprender ahora y poder hacer el bien, poder trabajar que esta pequeña tienda, este pequeño supermercado o este negocio gigante, esta pequeña iniciativa o esta gran idea de negocios, Señor, se convierta en una oportunidad para cambiar, para invertir en tu reino y para ayudar a nuestras familias, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a la gente que lo necesita, Dios. Por favor, te lo ruego, no nos quites de nuestras manos nuestra nación. No permitas que Colombia se descontrole, se desenfrene. No permitas que el pecado nuestro y de nuestros líderes, tanto políticos, militares, religiosos, permitan que se abra una puerta a lo que no queremos, Señor, al desenfreno, a la miseria, a la pobreza, que podamos hacer tu voluntad. Que Colombia, de frontera a frontera, de océano a océano, sea tuya, Señor, que nos volvamos a ti, que tu amor nos rodee, que tu amor nos perdone y que todo juicio, Señor, que esté determinado por nuestro pecado sea perdonado y que nuestros jóvenes, niños, mujeres, hombres y adultos y ancianos podamos encontrar en ti la respuesta apropiada y correcta. Te lo ruego en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo clamo a ti, Señor, porque tú has dicho que tú estás dispuesto para respondernos. Oh Dios, en el nombre de Jesús, guíanos, Señor, en el día a día, guíanos al movernos por las calles a pie o en transportes, bien sea bicicletas, motocicletas, buses o taxis o carros particulares. Tu misericordia nos alcance, tu misericordia nos abrace, tu misericordia nos sostenga, tu misericordia sea nuestra mejor cobertura, nuestra mejor medicina para siempre. Yo te ruego por cada persona que está clamando, que está pidiendo, que está rogando, que tú extiendas su mano sobre ellos, Señor. Te lo suplico en el nombre de Jesús y enséñanos a orar. ¿Cómo debemos orar? ¿Qué es lo que tú quieres que hagamos? ¿Qué es lo que tú pides que nosotros hagamos? Enséñanos, llénanos de tu Espíritu Santo para poder orar como conviene, correctamente. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Bendigo, oh Dios mío, una vez más a Telepetróleo, a cada miembro de esta familia maravillosa. Sigue obrando y guiándonos y sigue sanándonos y proveyendo los recursos, tanto los equipos y todo lo que tiene que ver con el desarrollo y el avance en este tiempo de trabajo. A cada miembro, a todos los que patrocinan, a los que nos siguen día a día en casa, sea tu gracia sobre ellos de manera sobreabundante. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pablo dice en Romanos en el capítulo 8, estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, nada me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La ruptura
cada día de amistades, de matrimonios, de relaciones empresariales, comerciales, son vigentes. Personas que inician unas buenas ideas, con buenas relaciones y terminan quebrándose, rompiéndose las relaciones, porque no hay confianza o no hay transparencia en el trato. Pablo tenía una relación tan fuerte con Dios, una relación, aunque como Pablo dice que él fue el último que encontró a Jesús o que Jesús lo encontró a él amaba tanto al Señor que él decía, yo estoy seguro que no va a haber nada que me separe del amor de Dios, no va a haber nada, tal vez vengan muchas dificultades, a Pablo persecuciones, a Pablo azotes, cárceles, ¿qué no hicieron con él? Lo despreciaron cuando inició su carrera cristiana, la iglesia no lo aceptaba, no era bien llegado, bienvenido, no era acogido porque su antigua reputación, su conducta de perseguir, de matar a los cristianos, había creado cierto pánico y temor. Su nombre, al ser sonado en una ciudad, era cuestión de terror, de pánico. Y entonces cuando ahora parece que es cristiano, la gente no le cree a Pablo. Y fue muy difícil para ellos aceptar que este hombre había sido transformado por Dios. Pero eso no lo apartó, eso no lo alejó, eso no lo distanció. Tuvo roces con los apóstoles, tuvo roces y con Bernabé, por ejemplo, diferencias, porque Bernabé llevaron a Juan Marcos, el que escribió el libro de Marcos, lo llevaron a la gira misionera, a la primera gira misionera que Pablo hizo, y se desanimó Juan Marcos, se desanimó en el viaje y se regresó, y en el segundo viaje Bernabé quería llevar a Juan Marcos de nuevo y Pablo dijo, no lo llevemos, y no estuvo de acuerdo, y fue tal que se separaron. El uno fue de viaje con Juan Marcos y el otro fue con Timoteo. Y todo eso para bien, pero a pesar de las diferencias que habían entre ellos ministerialmente, Pablo dijo, yo estoy seguro. Y mire lo que dijo, ni la muerte. Y claro, porque si se moría, se iba con Dios. Y eso es la verdad de nosotros. Si caminamos con Dios, si lo amamos a Él, si le obedecemos al Señor, la muerte, en vez de separarnos de Dios, nos va a acercar más, porque la muerte es solo el vehículo que lleva a los hijos de Dios a su final, a su carrera, a la eternidad. Entonces dice, ni la muerte ni la vida. Si me muero, voy a estar con Dios. Y si vivo, si me quedo aquí, voy a obedecerle, voy a caminar con Él cada día, voy a tener comunión con Él, voy a buscarle. Qué bueno fuera que usted y yo tengamos esa convicción. Si me muero, me voy con Él. Y si vivo, voy a seguirle. ¿Sí? Algunos quisieran saber cuándo es el último día de su vida. Oiga, voy a buscar a ver voy a ver cuál día será la final. Y cuando me falte un día, cuando me falte una semana, me voy a consagrar. Cuando llegue el final, me aparto de esa mujer. Cuando llegue el final, dejo a ese hombre. Cuando llegue el final, dejo este negocio, dejo este vicio. Así no. Vamos a vivir para el Señor ahora, porque no tenemos derecho sobre la vida y no sabemos hasta cuándo respiremos y vivamos. Entonces Él dice, ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni potestades, ni lo presente. ¿Qué será lo presente? Tantas cosas, cosas buenas, dificultades, luchas, temores, limitaciones, rechazos, en fin. Ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados. Y los principados pues habla de autoridades malignas, diabólicas, que sí que hay muchísimas, demonios en todas las jerarquías que incluyen accidentes, vicios, corrupción, mentira, brujería, hechicería. Y Pablo dice, esas potestades, esos gobernadores no me van a detener, van a venir, se van a oponer, van a trabajar, pero a mí no me van a detener. Ellos no serán una obra de detención porque mi determinación, mi compromiso es muy grande y a mí nadie me va a detener. Y luego dice Pablo en el versículo 31 del capítulo 8, dice, porque si Dios está conmigo, nadie puede estar contra mí. Y eso es verdad. En serio, usted y yo entendemos, a veces uno entra a lugares. La otra vez me llamaron para orar por una chica que 5 policías no fueron capaces de detenerla. Incontrolable la chica, una chica muy joven. Y bueno, no crea que a uno no le da como ese susto y no pude ir con nadie. Nadie me acompañó de los líderes, todos estaban ocupados, ya que era un día normal. Y yo llegué a casa y me llaman que, mejor dicho, estoy llegando creo que del canal
cuando un joven amigo está esperándome en la puerta. Yo no me he bajado del carro cuando mi esposa dice, el carro acaba de llegar, ahí está afuera. Y era para eso, pastor, porque tenemos la prima de mi novia, ella está muy mal y está incontrolable. Y uno como que, wow, se asusta un momento. En serio, que como humano no se confronta. Pero yo dije, voy a ir. Aparentemente no llevo un ejército, no llevo soldados, ni llevo nada. Pero el Señor está conmigo y voy a creerle a Dios. Y fui humanamente solo. Cuando llegué al lugar, había otro pastor allí y juntos oramos por ella. Y a pesar de que cuando el pastor llegó antes que yo, dice él que la tenían amarrada, sujeta en sus manos a una silla, y después del orar se pudo soltar y llegar a su cama y dormir. De hecho, no supe más de ella porque les pedí que me buscaran y que cuando su mamá llegara pudiera orar por ella, pero yo hablar con ella y no me buscaron nunca. Pero pudimos hacerlo. Qué bendición es que Dios está con usted y nada lo puede acabar, nada lo puede separar, es lo que dice Pablo, yo estoy seguro. Y creo que eso es lo que necesitamos hacer, seguridad en Dios. Pero la seguridad no la da una vida esporádica, la seguridad la da el trabajo diario, el caminar día a día. El trabajo que tenemos con Telepetróleo, la amistad que tenemos con Dios Salva y con sus hijos y familia, con sus hijas, es un trabajo de día a día, es una confianza que tenemos, la seguridad o la confianza que ella tiene en nosotros y nosotros en ella, es un trabajo del equipo, de día a día, el trabajar. El trabajo que tengo con mi esposa, la relación que tengo hoy es mucho mayor que hace 29 años atrás, porque el trabajar juntos, la responsabilidad, la confianza se construye en el día a día. Entonces, la seguridad en Dios no lo da a uno leer la Biblia cada 5 años o venir a la iglesia en Semana Santa o a final de año. Eso no nos da seguridad. La seguridad no está en comprar una Biblia y abrir en el Salmo 91. No, ni tener un cuadro, eso no nos da seguridad. La seguridad es aquella relación que tengo, el conocer a alguien, el trabajar con alguien, el ir cada día y uno dice, fulano es responsable, fulano es puntual, fulano no me queda mal. Hace unos días viajé y estuve con mis primos en Antioquia y me decía mi prima que su esposo, que es un brasilero, un amigo que tiene su carro le dice, mira, entra a la bodega, mira qué carro te sirve y llévatelo. Y que él decía también, el esposo de mi prima, que ese amigo le prestaba hasta 1.000 millones de pesos, sin letras, sin fiadores y sin nada. ¿Por qué una persona hará eso con alguien? Por la confianza que se tiene. ¿Por qué? Por la seriedad de la persona, por la responsabilidad en los negocios. ¿Se da cuenta? Así pasa con Dios. La confianza no es algo que yo compro, no es una tarjeta que yo adquiero. La seguridad en Dios está en mi compromiso, en mi dedicación, en mi responsabilidad, en mi crecer diario. Yo conozco a Dios en mi tiempo de oración, en lo que la palabra dice. La palabra se vuelve para mí seguridad y firmeza. Y yo creo que lo que la Biblia dice, porque yo camino en ello y sé que Dios dice la verdad. Yo, por ejemplo, y perdóneme si le ofendo al insistir con esto, pero tengo mucha confianza en mi esposa, la amo y sé que ella es muy seria. Puedo dejar a mis hijos a su responsabilidad, puedo viajar y dejar a la iglesia para que ella esté pendiente y cualquier cosa le puedo delegar, dinero, cuidado, lo que sea, porque yo sé en estos 29 años a su lado, su responsabilidad, su compromiso, su seriedad es muy fuerte. ¿Se da cuenta? En cambio, yo sé de esposas que no confían en sus esposos y de esposos que no confían en sus esposas. ¿Por qué? Porque hay fragmentación, porque no hay confianza, porque se han defraudado el uno al otro. Pero el trabajo diario se construye, la seriedad se construye en una relación constante, permanente, firme. No es una relación distante, sino que camino con Dios cada día y Él me ha demostrado su confianza, que me ama y que yo soy importante para Él. Y esa confianza me lleva a crecer y a crecer. Y en vez de menguar, en vez de soltar, yo no busco a Dios solo para que me provea. Yo no busco a Dios solo para que me bendiga. Yo no busco a Dios para que me sostenga. No, Dios se convierte en todo para mí. Y porque yo lo amo, bueno, Él me ama a mí primero que yo a Él. Y porque Él me ama, yo lo amo y soy recíproco a su amor. Pero yo quiero desafiarlo a que en este mes y en este año usted también pueda decir, yo estoy seguro
que nada me va a separar del amor de Dios, porque tal vez venga un problema, una persecución, una dificultad, una enfermedad, o en la iglesia donde se congrega, alguien critica, alguien señala lo que usted hace y usted se va a sentir desanimado y ya no vuelvo, ya no oro más, ya no me congrego más, ya no leo más la Biblia. No, 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 eso no puede ser así, porque el culpable de que algo ande bien, algo ande mal, no es Dios. Dios está pendiente de todo, Él nos cuida, pero como humanos nos pasan cosas, nos suceden cosas. Usted no puede fragmentarse o alejarse de Dios porque algo no funcione como supone usted que debe suceder. Antes, entre más dificultades hayan, es cuando más voy a aferrarme. Si una enfermedad aparece, voy a aferrarme más. Si una crisis viene, voy a aferrarme más. Lo que sucede va a llevarme a crecer en mi relación con Dios. Eso lo hago a diario y comparo mucho la relación de pareja con el matrimonio con Dios. Cuando más dificultades tengo en la familia o con mis hijos o en cualquier área, más fuerte es la comunión que tengo con mi esposa. Y más oramos juntos y estamos más tiempo juntos. Si ella se enferma, estoy más cerca de ella. Si yo me enfermo, ella está más cerca de mí, más pendiente de cuidarme. Bueno, si tengo más dificultades, me acerco más a Dios. Lo busco más, ayuno más, me acerco más, madrugo más, creo más. De pronto hay noches que no le digo nada, solo lloro y vacío mi corazón, pero salgo recargado, aliviado, tranquilo, de que no sé qué va a pasar, pero voy a confiar en Él a pesar de lo que pase, porque Él está conmigo y Él es mi Dios y Él me da seguridad, tranquilidad. Y si me muero, me voy con Él, estaré con Él para siempre. Eso es lo que anhelo, que usted tenga seguridad. Esa seguridad la consigue en su relación permanente y constante con Él, en la oración, en la palabra y en el caminar diario con el Señor. Ese es mi anhelo y deseo para usted cada día de este año. Todopoderoso Dios, gracias por darnos en ti la seguridad que Pablo tuvo. Yo estoy seguro, dijo Pablo, yo también puedo decirlo y mis amigos también pueden decirlo. Tú eres seguridad, tú eres confianza, tú eres tranquilidad, tú eres firmeza, Señor. Tú no eres algo movedizo, tú eres Dios Todopoderoso. En ti confiamos nuestras vidas y familias. Gracias por darnos tu confianza de estar con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.